Los lugares históricos tradicionales para los turistas visitantes están principalmente ubicados a lo largo de la costa turística de los mares Mediterráneo y Egeo. Mientras tanto, esta es una pequeña parte del patrimonio histórico de Turquía. Una gran parte se encuentra al otro lado de los montes Tauro y estos no son solo grandes sitios naturales y arqueológicos promocionados por agencias de viaje como Capadocia o Pamukkale. Hay muchos otros y poco conocidos, pero a la vez no menos importantes, a los que simplemente no les hicieron caso las agencias de viaje. Para los cristianos, los lugares relacionados con las actividades del apóstol Pablo pueden resultar especialmente atractivos. Si miras el mapa de sus viajes misioneros, puedes ver que pasaron por la costa mediterránea. El primero comenzó en Antioquia de Siria, ahora Antaquia turca. Desde allí, por mar, llegó a Chipre, atravesó toda la isla. Luego, desde Pafos, fue a la ciudad de Perge, cuyas ruinas se encuentran ahora en la provincia de Antalya. Durante algún tiempo, Pablo viajó entre Perge y Antioquia en Pidicia, así como Iconio. Como sigue de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13-14, los sermones del apóstol Pablo en Iconio tuvieron un relativo éxito por parte de los griegos y judíos convertidos al cristianismo. Sin embargo, después de uno de los sermones de la sinagoga, los paganos y judíos decidieron apedrear y expulsar a Pablo y su compañero Bernabé de Iconio. Al enterarse de esto, el apóstol y su discípulo huyeron a Listra. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y los otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los paganos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ¡Ponte de pie ahora mismo! El hombre dio un salto y empezó a caminar. La ciudad de Quilistra o Listra, mencionada aquí, se encuentra a 50 kilómetros de Iconia, ahora Konia, casi inmediatamente detrás de la cresta de las montañas Tauro, si sigue en dirección a Konia desde la antigua Perche y en la primera atracción de un viaje de peregrinaje a Konia. El versículo 11 del capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles dice que entre los habitantes de Listra el idioma era diferente del griego y del arameo, aunque con una alta probabilidad se trataba de algún tipo de dialecto del griego. En general, cuando aún eran paganos, confundieron a Bernabé con Zeus y al apóstol Pablo con Hermes y quisieron sacrificarles toros que trajeron adornados con coronas a la estatua de Hermes que estaba en su ciudad. Esta historia del Evangelio se refleja en muchas obras de arte, una de las cuales es la famosa pintura El Sacrificio de Rafael. En su primer plano se puede ver el altar, que luego fue decorado con una cruz y todavía está tirado en el territorio. Eso sí, en la foto todo está un poco embellecido. De hecho, al menos ahora todo se ve con más modestia.
Pocos edificios de esa época han sobrevivido. Es posible que algunos de ellos fueran desmantelados para su construcción por generaciones posteriores o tribus y pueblos extraños. Sin embargo, se han conservado rastros anteriores de actividad humana. Aparentemente, el área estaba habitada antes de que se construyera la ciudad y la gente vivía en cuevas excavadas en las rocas. No se pueden desmontar y también se ven menos afectadas por los elementos. Las rocas se asemejan en muchos aspectos a las que se pueden ver en Capadocia, pero la roca es más dura, aunque en algunos lugares está muy hábilmente procesada. El tamaño de las instalaciones también es mucho más pequeño que en Capadocia. Es más una reminiscencia de las celdas monásticas. Aunque no hubo ningún instituto monacato bajo el apóstol Pablo, quizás los primeros pobladores eran mucho más pequeños y tenían suficiente espacio. Sin embargo, ya quedan restos de un conjunto monástico en las inmediaciones, surgido en épocas posteriores. Todo esto se puede ver con nuestros propios ojos y reflexionar sobre cómo podría haber sido todo hace 2000 años, en los días del cristianismo primitivo. En las mismas hazañas de los apóstoles, más adelante en el capítulo 14, se cuenta que a pesar del éxito inicial de Quilistra, no todas las personas creían en Cristo y su papel mesiánico. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Mirando alrededor del área, uno puede adivinar dónde fueron arrojados los cuerpos de dos desafortunados predicadores de la nueva fe. Uno solo puede sorprenderse de su persistencia, porque habiéndose recuperado de los golpes, fueron a otra ciudad a predicar y luego regresaron a Quilistra nuevamente. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, él con Bernabé partió para Derbe. Anunciaron las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Luego de eso regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Hay que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Después de eso, la ciudad aparentemente se volvió cristiana durante los siguientes siglos. Aquí se construyó una iglesia que lleva el nombre del apóstol Pablo y otros objetos del nuevo culto. Las estatuas de los dioses griegos probablemente fueron destruidas. Al menos no se han encontrado sus restos. La iglesia en la cueva ha sobrevivido, que probablemente sirvió como sinagoga anteriormente, ya que los templos de los griegos paganos eran más grandes y estaban ricamente decorados con esculturas. En general, se ha conservado todo lo que fue tallado en piedra y solo una iglesia construida en piedra, así como los llamados aljibes, es decir, tanques de almacenamiento de agua. Las ruinas de la ciudad fueron descubiertas en 1885, cuando Sterrek desenterró un altar de piedra con una inscripción en latín en una colina al norte de la aldea turca de Atunsaray. La autenticidad del nombre de la ciudad
fue confirmada por hallazgos numismáticos posteriores. El sitio probablemente ha estado habitado desde tiempos prehistóricos, pero nunca se ha llevado a cabo una investigación arqueológica extensa. Existe en Calistria un sinnúmero de atracciones turísticas, como por ejemplo la puerta sureste de la ciudad, por donde pasaba una de las importantes vías romanas, una torre de vigilancia excavada en la roca, los restos de un cuartel del ejército y cisternas para almacenar agua han sobrevivido hasta nuestros días. Una gran roca de toba con habitaciones excavadas en ella, que una vez fue el centro de una ciudad-cueva, monasterio de Conacat e iglesia de Santa Cruz, iglesia rupestre de San Paul y la necrópolis. Un gran aljibe que jugó un papel fundamental en el abastecimiento de agua de la ciudad durante la época romana. Restos de una antigua bodega a 400 metros del aljibe. Allí también se pueden encontrar las ruinas de una capilla bizantina. Torre cerámica. Se cree que en el pasado vivían alfareros que se dedicaban a la fabricación de diversas cerámicas. Un conjunto monástico bien conservado al norte de la ciudad, cuya historia actualmente está olvidada. Necrópolis y restos de 2 iglesias al sureste de Listra.